me llaman de una editorial y entonces me hacen la propuesta. Ciertos, a lo mejor, programas, pues a lo mejor caen en la vulgaridad y es algo que gusta, ¿no? Solo vivimos una vez, luego vas a estar arrepentido de a lo mejor decir, y si una entrevista que parecía como muy caótica, de venga, vamos a buscar, vamos a preparar las cámaras, luego salió, por ejemplo, te ves a Suzy Menkes, que es la mejor periodista para mí de moda, y al lado pues te encuentras una influencer que a lo mejor ni siquiera en este momento yo puedo llegar a saber quién es, porque cada vez hay más. Van a haber momentos donde vas a querer tirar la toalla y vas a decir esto va afuera y yo ya no quiero estar. Aquí la rigurosidad y el respeto cuando te pones delante de un micro, delante de una televisión, porque no todo el mundo está capacitado para ponerse delante de una cámara o delante de un micro. A ver, a mí lo que realmente me gustaría es que se valorara el trabajo de periodista. Hay muchos medios de comunicación que, bueno, pues los periodistas que están, pero en unas condiciones que no debieran de estar. Muy buenas, bienvenidos a Periodísticamente Hablando, el podcast donde exploramos las historias detrás de los micros, detrás de las cámaras y donde hablamos con varios de los periodistas. Soy Paula Franco y hoy tenemos con nosotros a una periodista especializada en moda y lujo y que cuenta con una gran trayectoria tanto en tele como en prensa escrita y digital, pero sobre todo en radio. Actualmente la podemos escuchar aquí en la 99.9 en Valencia Radio. También es docente en másteres de moda impartiendo comunicación y marketing digital y además es mentora y asesora de imagen personal. Hoy hablamos con Inma Aznar. Bienvenida, Inma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Paula? Bueno, ahora daremos un poco un repaso a todo, pero ¿cuánta trayectoria? Sí, bueno, es que yo he sido siempre persona de moverme mucho, entonces al final la pasión, que tiene un componente muy importante en nuestra profesión periodística, es también lo que te mueve a seguir avanzando y seguir evolucionando. Sí, esa vocación, ¿no? Sí, es importantísimo. Tú estudiaste en el CEU Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas y te graduaste en el 2011, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó a elegir esta carrera? ¿Algo en especial? Pues sobre todo yo es que siempre supe que quería ser periodista. Me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer. También tenía pues como mucho influjo con el tema de la radio. Mi padre siempre escuchaba la radio. Siempre tenía curiosidad. Le preguntaba a mi padre, por ejemplo, papá, pero después en este momento de publicidad, por ejemplo, en la tele, ¿qué hace la gente que está ahí? Claro, ¿no? típicas curiosidades, ¿no? Sí, y entonces supe, sobre todo yo creo que también fue mucho gracias a mi padre, pues que quería ser periodista. Lo tuve muy, muy claro, la verdad. ¿De periodista de moda algún referente tenías como para decantarte por esta rama? En ese momento, cuando estudiaba, no. De hecho, cuando estudié, realmente, o sea, yo quería ser periodista, pero me vino el instinto y las ganas de querer especializarme en moda cuando Elvira García de Torres, sí, profesora que seguro que tú también claro, sí, tienes, dijo, bueno, es que periodistas hay mucho, pero periodistas al final relacionados o especializados en algo, en una materia, todavía hay muy pocos. Y moda yo lo quise ver y entender como cultura, porque para mí siempre ha sido la parte cultural o artística importante. Claro, claro. ¿Y cuál fue tu primer trabajo de periodista? Pues mi primer trabajo podría decirse que fueron prácticas en una televisión muy pequeñita, municipal, y entonces de ahí había también una radio. Y precisamente la persona que llevaba ese magazine en la radio también estaba en Levante Televisión. Entonces me dijo, oye Inma, dice, tú te veo que tienes como muchas ganas y apuntas muchas maneras. ¿A ti te gustaría venirte a la tele, al Levante y demás, y a Levante Televisión y hacer un espacio de moda? Y le dije, pues claro que sí. Yo Claro, siempre muy claro. echada para adelante. Y luego también compatibilicé con el tema de la prensa y también estaba en un semanario digital llevando toda la parte de moda. Claro, luego lo comentaremos. ¿Cómo te sentías frente al micro las primeras veces? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? Yo tengo que decir que feliz. Claro, es que al final haciendo lo que te gusta. Muy feliz. Sí que es verdad que, bueno, por supuesto el componente nervios o mariposas en el estómago, siempre engolabas en ese momento un poco la voz, era como que querías hacerlo todo como todo perfecto, como que se notara que tú eras una periodista, que no eras tan novata. Ya, sí, normal. Pero al final es que recuerdo que eran puntos, pues eso, muy bonitos para seguir aprendiendo. Era pues esos nervios, esas maripositas en el estómago, que aún así aún las sigo teniendo. Y que son bonitas también, son buenas. Eso también significa como
como que te lo tomas en serio al final. Por supuesto, por supuesto. Luego en 2011, como hemos dicho, te graduaste y entraste en Mediterráneo TV, ¿no? ¿Cómo era tu trabajo allí? Porque presentabas una sección de moda en el magazine Mediterráneo. Sí, con Quique Collado. Sí. Resulta, bueno, yo al final todo ha sido como un poco hilado, ¿no? Cuando dejé de trabajar en Levante Televisión, resulta que la jefa de producción, se marchó a Levante Televisión, a Mediterráneo Televisión, y entonces me dijo: Inma, hay un hueco para hacer moda y yo he pensado en ti. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya que me fui rápidamente Claro. a seguir. Entonces estuve con Quique Collado y bueno, pues mi función era muy parecida a la de Levante Televisión: hacer contenido especializado en moda, en cultura de la moda, y entrevistas a personalidades, diseñadores, eventos del mundo de la moda. Qué guay, qué guay. Sí. ¿Y te costó la diferencia, el adaptarte de pasar a hacer radio a pasar a hacer tele? ¿Te costó? Realmente tengo que decir que no mucho. Podría mentirte y decirte, me costó. Es que No, pero claro. no sé por qué, pero lo hacía de una manera muy natural. O sea, para mí la tele al final era un punto más espectáculo y la radio era un punto más de intimidad. Entonces era como elegir un poco entre papá y mamá, como siempre digo yo. ¿A quién eliges? Claro. Y no puedes elegir. Entonces es lo que me pasa con tele y radio. Claro, es que al final también los dos son diferentes, pero también tienen puntos en común y los dos son muy bonitos. Son preciosos. Entonces, claro, cada uno pues tiene esas características que lo hacen muy especiales y te tienes que hacer al entorno, tienes que, bueno, pues eso, llevarlo todo preparado, estar a gusto, por ejemplo, en un plato hace mucho. Claro, sí, también un poco el contacto con la cámara. Sí. Y luego, bueno, también estuviste, lo que decías, en 360 grados press, mientras estabas de tertuliana en Radio Now. Pero es que luego también juntaste 97.7 con Chimo Rovira, con Levante TV y Radio Manises. Como, sí, claro, toda la vez. ¿Sabes tú mejor que yo, Paula? Hombre, un estudio. ¿Cómo lo has hecho cómo lo hiciste? ¿Cómo era tu rutina? Porque claro, imagino que tantas actividades. Sí. Era complejo, lo que pasa es que yo intentaba hacer un puzzle, un rompecabezas en los horarios, y entonces intentaba llevarlo todo, compatibilizarlo, también en ese momento, pues eso, hablando con los directores de los medios para que pudieran entenderlo, porque no quería renunciar absolutamente a nada. Eran oportunidades muy importantes para mí en ese momento, de las cuales he aprendido muchísimo, ha sido un aprendizaje impresionante. Entonces, claro, estar siendo una persona, pues eso, recién licenciada, estar en 3 medios de comunicación, pues está muy bien. Estaba muy bien, la verdad. Muy es que bien, sí. claro. Y bueno, en Levante TV estuviste en una sección, bueno, de No Look. Sí. Bueno, ahí eso te llevó a poder entrevistar gente muy, muy buena de la industria de la alta costura valenciana. ¿Cuál dirías que fue la entrevista que más te sorprendió o que más ganas tenías? ¿Alguna que te marcara más? Pues mira, me marcó mucho Francis Montesinos. Claro. Parece un tópico, pero no, porque Francis realmente, además, o sea, tenemos que decirlo, la sección, el espacio era grabado, era en agosto. Entonces me acuerdo que ese día hacía un calor infernal en Valencia, era de esos días de poniente duros que tenemos aquí. Y bueno, y Francis vino aposta para esa entrevista para una persona que, bueno, pues eso, acababa de licenciarse y estaba haciendo sus primeros pinitos en la tele. Y luego, además, creo que todos los conocimientos para poder profundizar con Francis Montesinos pues fueron muy buenos. Igual como, por ejemplo, en esa etapa con Dolores Cortés también, o Begoña de Sobrecueva también. O sea, todo esto a mí me marcó porque eran personalidades muy importantes dentro de la industria. Claro, y para ti sería como muy, muy bueno también hacerles las entrevistas, también para tu carrera. Sí. Luego en Radio Manises hiciste la sección de Hablamos de Moda, que dio lugar a la que tienes hoy de La Ventana de la Moda. Bueno, sección no, ya programa. Pero ¿cuál crees que fue el éxito de la primera temporada? Porque luego te cogieron una segunda temporada, o sea, apostaron por ti. ¿Cuál crees que fue el éxito de esa sección? En Hablamos de Hablamos de moda. Hablamos de moda se empezó también en Mislata, en Radio Mislata, que ya se convirtió eso en programa. Y entonces, bueno, pues en Radio Manises, es que aquí en esta profesión hay que echarle mucho morro. Totalmente. Entonces, tal cual, pero, o sea, lo digo francamente, yo a Radio Manises llamé por teléfono. Y dije, oigan, mire, yo me dedico a tal, les mando si quieren mi currículum minúsculo, no pasa absolutamente nada,
pero yo creo que aquí en su magazine podríamos tratar moda. Entonces, la verdad es que Manises es un pueblo que es bastante grande, es Sí, además, rico sí. en escuchas, etcétera y demás. Y bueno, pues salió muy bien, entonces se hizo una segunda temporada. De Claro. Hablamos de Moda con Inma Soukase, que también aprendí muchísimo con la compañera, con Inma, y con todo el equipo, ¿no?, de Radio Manises. Para mí Claro. fue también un momento muy chulo, muy bueno. También de mucho aprendizaje, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Hicimos hasta una gala y Sí. me dijeron de presentarla junto con Que otro estabas compañero. nominada también Sí, a locutar a Revelación, claro. exactamente, no gané, pero oye, pero ahí Pero estuve ya de es. nominada. Claro, ¿qué Estaba ahí. significó para ti estar nominada? Porque ya es. No me lo podía creer, porque además es que Claro. era una radio municipal pequeñita, pero que estaba súper bien equipada. Los estudios, infraestructura, cómo estaba gestionado el equipo, hacían esas galas internas, hacían, dijéramos, como esas promociones también internas, y claro, yo no me lo Estaba esperaba, bien. en absoluto, o sea, en absoluto. Claro. ¿Qué crees que es lo que más gusta del oyente? Porque claro, para llegar a estar nominada también a locutora Revelación. Yo creo que hacíamos temas que eran como muy dinámicos dentro de la moda, pero también profundizábamos mucho, hablábamos de la psicología de la moda, Ah, eso está muy chulo, muy parte interesante. de historia de la moda, que es lo mío que a mí me apasiona. Entonces, pues a lo mejor contábamos la historia del corsé, historia por ejemplo, ahora recuerdo de las revistas de moda, su evolución, teníamos muy buenas entrevistas también, hacíamos también temas de asesoría de imagen. Entonces creo que Claro. todo esto, que era muy dinámico, muy divertido, muy gustoso de oír, pero que a la vez también daba un componente formativo, podríamos decir, pues creo Claro. que fue como un cóctel muy bueno. Claro, sí. Bueno, y además luego también destacar que en 2014 fundaste la agencia Molona, ¿no? Ya hasta hace relativamente poco, hasta este diciembre. Sí. ¿En qué consistía? Cuéntanos. Bueno, pues después de estudiar periodismo, sí que es verdad que, claro, era ya el ámbito digital, ya estábamos, o sea, realmente ahí. Entonces, claro, yo decidí hacer un máster sobre todo lo que tenía que ver redes sociales, marketing digital, etcétera. Sí, Y bueno, yo con ese espíritu emprendedor, pues quise fundarla y también tener mis clientes que fueran propios. Entonces, claro, en el mundo de la moda se necesitaba mucho el que hubiera una gestión estratégica en marketing digital, en comunicación online, etcétera. sí. Entonces iba como un poco unido, y sí que es verdad que estaba mucho más especializada en moda y belleza dentro de la agencia. Claro, y siempre habías querido emprender. Lo tenías. Yo es que siempre soy persona de querer hacer proyectos. Sí, Entonces ya he visto, porque claro, viendo tu trayectoria digo, madre mía. a mí no me asusta. Entonces sí que es verdad que he trabajado dijéramos, pues eso, en empresas y demás, pero siempre con ese espíritu emprendedor. A día de hoy para mí es el ser, por ejemplo, freelance es libertad absoluta. Entonces es algo que valoro muchísimo, y ser emprendedora pues a mí me fascina y me apasiona, y a día de hoy pues puedo decir que vivo de la comunicación, del periodismo y de la moda, claro. Claro. No, y bueno, ya volviendo así un poco a los medios, a donde estabas, 2016 sí que es verdad que la ventana de la moda estaba en CV Radio, pero desde 2020 eres presentadora y directora aquí en Valencia Radio. Eh, ¿Cómo es? Pues genial. Bueno, el CV Radio era una radio que también se escuchaba mucho en Valencia, por también temas de pandemia y demás, temas internos cerró. Sí. Y bueno, y luego pues me ficharon aquí en lo que era Plaza Radio, y luego ya se desvinculó y fue la 99.9 Valencia Radio. Entonces te sientes muy bien, porque al final siempre has estado como, al final mi programa es un bebé. O sea, es decir, yo lo he gestado desde los inicios, Claro. tenía muy claro lo que quería, sabía cuáles eran los objetivos. Creo que hemos tenido una muy buena trayectoria, poco a poco, eso sí, los comienzos siempre son un poco más Sí. complicados, pero muy bien. Y a día de hoy tengo que decir que esta radio, a nivel humana, a nivel técnicos, a nivel de todo, es que es un 10, es una maravilla. ¿Estás contenta? Súper contenta. Claro, llevando tanto tiempo y habiéndola creado tú, ¿cómo ha cambiado desde sus inicios? ¿Ha cambiado? ¿Ha tenido un cambio el programa? ¿O ha seguido prácticamente igual? A ver, siempre es verdad que han tenido que haber cambios, porque ha habido una evolución. Entonces sí que es verdad que yo creo que hemos sido también en muchas ocasiones mentes muy rupturistas para poder innovar. Entonces ahora este discurso de que la moda es cultura se entiende muy bien,
pero hace 12 años no se entendía tan bien. Ya, bueno, eso también ha cambiado. Ha cambiado Sí. bastante. Entonces, claro, yo, bueno, pues me nutría con muy buenos colaboradores, es algo que sigo haciéndolo, y teníamos unos objetivos muy marcados. Es verdad que, por ejemplo, las 2, 3, 4 primeras temporadas de La Ventana de la Moda no podíamos acceder todavía a hacer una Latinoamérica Fashion Week. A Claro. día de hoy podemos hacerla. Claro, qué chulo. Tenemos también enviados especiales en Latinoamérica, por ejemplo. Es decir, ha ido evolucionando mucho, pero creo que el planteamiento siempre ha sido el mismo. Reivindicar que la moda es cultura. Sí, o sea que al final eso está igual, pero que ha ido evolucionando mejor, ¿no? Sí. Bueno, luego también empezaste como docente, Leo. Desde 2014 hasta 2021 fuiste profesora de máster media, también enseñaste en ESIC Business School hasta hace unos meses, y hace 2 años también que estás en el CEU Cardenal Herrera, en el máster de Marketing y Comunicación de Moda. Sí. ¿Qué te llevó a la docencia? ¿Siempre habías querido? Pues mira, mis padres son docentes los dos. Sí. Mi padre de universidad, mi madre de un colegio. Entonces yo creo que un poco también viene por ahí, pero sobre todo yo tenía muy claro que lo que quería era, al final, si en algún momento podía llegar a transmitir conocimientos a los alumnos, sobre todo de mi especialidad de comunicación, marketing digital, enfocado al ámbito de moda, pues evidentemente quería hacerlo si había esa oportunidad. Y bueno, pues sí que la hubo, y la verdad es que feliz, porque es que te encuentras a esas nuevas generaciones que veis pisando con mucha fuerza, estáis súper preparados, y quizá a lo mejor en este momento también lo que hace falta es contar una historia donde veáis que sí que hay una salida, que se puede vivir del mundo de la moda, que no es fácil, porque es verdad que fácil no es una varita mágica de decir, vale, vamos a conseguirlo todos. Bueno, pues como todo, ¿no? Pero exactamente, pero se puede conseguir, de verdad que sí. Y además también, claro, también estás haciendo un libro, ahora estás escribiendo un libro, ¿no? Sobre la marca Balenciaga. Sí. ¿Qué te lleva a investigar sobre ellos? ¿Te ha gustado mucho siempre la marca o te ha parecido interesante la historia detrás? Bueno, a ver, a mí me llaman de la editorial, esto ya es, o sea, no lo he anunciado todavía ni nada, o sea, te lo cuento aquí en primicia. Ah, mira. Me llaman de una editorial y entonces me hacen la propuesta de escribir un libro de moda. Se me plantean diferentes diseñadores, entre ellos, por ejemplo, John Galliano, Balenciaga y Hubert de Givenchy. Y decido decantarme por Cristóbal Balenciaga. Entonces, no porque los demás me parecieran poco interesantes, vamos, nada más lejos de la realidad. John Galliano es un genio. Sí, bueno, al final los tres. Evidentemente, pues he sido discípulo de Cristóbal Balenciaga y bebe mucho del influjo Balenciaga, pero Balenciaga tenía algo que al final era el maestro de la moda, era el arquitecto de la moda, de las costuras, de la perfección, el creador del negro Galia, por ejemplo, y me ha sido súper gustoso reencontrarme en un camino con él y lanzar este libro que, bueno, pues que próximamente saldrá. ¿Y qué nos podremos encontrar ahí? ¿La historia? ¿Qué más? La evolución completa de cómo empieza Cristóbal Balenciaga, pues desde sus inicios, cuál fue, por ejemplo, pues dijéramos el artífice o quién le pudo ayudar para poder empezar con este mundillo. Claro. Empezamos a ver todas las innovaciones técnicas que tiene Balenciaga, que son impresionantes, todo lo que ha hecho Balenciaga, Cristóbal en el legado de la moda es, vamos, pero como bien digo, impresionante, me repito, pero porque es así, ¿no? Porque lo admiro muchísimo, ¿no? Y bueno, y luego pues vamos a ver cómo termina un poco la historia de Balenciaga, que evidentemente no está escrita, pero bueno, cómo desemboca hasta casi la actualidad. Entonces es interesante ver cómo van esos periodos, desde, por ejemplo, pues San Sebastián, luego, por ejemplo, pasando por París, teniendo pues su relación con Sonsoles de Icaza, por ejemplo, en fin, bueno, pues con muchas historias que hay ahí intrincadas. No es un libro de literatura, pero sí que es un libro más formativo y académico. Sí. No, pero es muy interesante lo que estás haciendo actualmente, porque estás escribiendo el libro, pero también has fundado tu marca de bolsos, Raimonda Bags. Estás contenta, ¿no? Y aparte que está teniendo mucho éxito, ¿no? Sí, ya estamos casi, o sea, en sold out con toda la colección. Lo sacamos hace, creo que 2 semanas, una semana, ya ahora mismo no lo recuerdo. Y bueno, se ha vendido muchísimo y sobre todo creo que se está valorando mucho la marca. Sí. O sea, la marca se está valorando, se entiende mucho que es un lujo asequible,
una marca también slow fashion, una marca respetuosa también con la producción y de calidad. Entonces la calidad para mí no era negociable en Raimunda Bags. ¿Cómo ha sido eso, pasar de hablar de moda a crear tu propia marca? ¿Cómo ha sido? Pues como siempre yo tengo ese gusanillo emprendedor, digo, ya hace tiempo que no emprendo, digo esto. Te picaba ya el gusanillo. Ya teníamos que hacer algo, ¿no? Pero es verdad que siempre yo he querido montar algo, un negocio que sea relacionado con el mundo obvio mío, de la moda y demás, pero pasó la pandemia. Entonces en la pandemia paró esa idea y entonces desembocó en esto, ¿no? Al final el ver que tienes una oferta que está muy globalizada en tema de bolsos, que la calidad no es a lo mejor la que debiera, me ha animado a querer hacer pues es una marca que sea propia, con identidad y con esencia y que no sea tan sumamente, o sea, que no se vea tan globalizada, que sea más diferente y que al final perfile diferentes estilos. Sí, eso también se agradece, ¿no? Sí. Lo habrás sabido tú también como consumidora y lo has querido poner. Pues ya volviendo a los medios, has estado eso en tele, en radio, en prensa. ¿Cuál es el medio en el que más cómoda te sientes? Antes hablamos que en radio y tele sí. son más o menos igual, ¿no? Sí, son más o menos igual. Para mí la radio es ese punto íntimo, personal, es ese punto que estás hablando de una manera cercana, tranquila. Sí. Y la televisión es un poco más espectáculo. Es decir, tienes que dominar también muy bien el espacio, dominar las cámaras, dominarlo todo, para que al final la televisión no te domine a ti y tú poder tener esa presencia televisiva, ¿no? Claro, sí, es un poco todo. Sí. La prensa también me gusta, no dejo de, por supuesto, tenerla, pero si tuviera que elegir me quedaría con el mundo más audiovisual. Y ahora con la era digital, con las redes sociales, ¿ha cambiado tu enfoque o sobre el periodismo? ¿Sigues haciendo lo mismo o te enfocas también diferente? Me enfoco también, pienso yo que diferente, porque al final las redes sociales son súper importantes. Entonces, a la hora de poder trabajar tu marca personal, yo estoy 24/7 trabajando marca personal, estoy 24/7 trabajando periodismo de moda en plataformas digitales. Entonces, nosotros aquí hacemos el programa de radio, pero luego tenemos el podcast. Claro, entonces también tenemos dentro de aquí la web con noticias también de moda, entonces al final es adaptarte a los tiempos y además yo soy muy férrea defensora a todo lo que tiene que ver con el ámbito digital. Sí, porque al final es algo nuevo y también da otras perspectivas, ¿no? Claro. Bueno, y luego ha cambiado el periodismo de moda, bajo tu perspectiva, ¿ha cambiado el periodismo de moda desde que empezaste hasta ahora? Porque han pasado... Sí, pienso que sobre todo en lo que se refiere a cultura de la moda. Es decir, antes no se entendía que la moda era cultura de la moda, se buscaba más un discurso más banal, más rápido, más superficial, dentro de que ahora aún lo tenemos. Pero sí que es verdad que a día de hoy se comprende más lo que es la cultura de la moda, se entiende más que la moda está dentro del arte, dentro de ese, como decimos, ese prisma más cultural. Sí. Se va comprendiendo un poco más. Sí que es verdad que, bueno, creo que en el periodismo de moda todavía hace falta mucha profesionalización. Hoy todo el mundo podemos ser periodistas de moda, mañana podemos ser estilistas y pasado somos influencers. Bueno. Y yo ya no sé ya más que podemos ser. Entonces, claro, ahí sí que hace falta quizá esa parte más profesional y sí que es cierto que antes los periodistas de moda gozaban de una serie de, dijéramos, privilegios. Y ahora, bueno, pues con el tema de los influencers, de moda y demás, no es que no los tengamos, sino que los compartimos con... Hay influencers muy buenos y otros que no lo son tanto, y entonces, bueno, pues a lo mejor aparecen en el front row a tu lado y a lo mejor no están entendiendo el concepto de un diseñador, o sí, a lo mejor sí, pero... Pero claro, tú lo entenderás mejor, ¿no? Supongo que sí, espero que, bueno, quiero decir, espero que ojalá lo pueda entender el influencer o la influencer que esté al lado mío, ¿no? Pero me ha pasado de muchas veces pues que la persona no sabe exactamente quién va, por ejemplo, a desfilar, cuál es su objetivo, cuáles, por ejemplo, los tejidos que han utilizado. Entonces, claro, es como complejo, ¿no?, de poder entender. Entonces, bueno, las Semanas de la Moda de París, por ejemplo, te ves a Suzy Menkes, que es la mejor periodista para mí de moda,
y al lado pues te encuentras una influencer que a lo mejor ni siquiera en este momento yo puedo llegar a saber quién es porque cada vez hay más. Ya, sí, eso es verdad. No lo sé exactamente. Entonces es muy chocante, o sea, eso sí que ha cambiado bastante. ¿Pero crees que se hace buen periodismo de moda en España actualmente? Yo creo que sí. Hay buenos, muy buenos compañeros, afortunadamente. Lo que pasa es que es verdad que es eso, que hay que profesionalizarse todavía más. Claro, especializarse también, ¿no? Sí. Como si pudieras cambiar algo del periodismo actual, ¿tú cambiarías algo? El periodismo en general. ¿Qué podría cambiar yo del periodismo? Ay, podría cambiar algunas cosas. A ver, a mí lo que realmente me gustaría es que se valorara el trabajo del periodista. Sí. O sea, todavía hay en muchos medios de comunicación que, bueno, pues los periodistas están, pero en unas condiciones que no debieran de estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, o, bueno, pues sí, realmente quizá a lo mejor ver lo que son las condiciones de los periodistas, revisarlas, por ejemplo, sí, o quizá a lo mejor un enfoque más profundo, que haya un poco de más de tiempo para profundizar en más noticias, documentarnos. Sí, o sea, bueno, claro. Sí, que no nutrir sea un todo poco más, tan rápido, claro. quizá. Aunque es verdad que vivimos en una era que es todo muy rápido, es todo Sí. fast, todo rápido, Sí. pero se agradece cuando tú haces buen periodismo, cuando lo cocinas a fuego lento. Claro, claro. Con la voz de la experiencia, con toda tu trayectoria, ¿qué cualidades crees que no deben faltar para un periodista de moda? Sobre todo, mira, mucha cultura de la moda, es decir, para hablar de una tendencia que es algo un poco más frívolo, quizá, depende de cómo lo plantees, debes de conocer cuál es su historia. A día de hoy, por ejemplo, el tweed se ha llevado muchísimo, se va a seguir llevando, pero ¿quién ha sido su creadora? Claro. Chanel. Entonces Sí. es algo que yo planteo, por ejemplo, mucho en mis clases. A día de hoy, pues las nuevas generaciones conocen a Balenciaga, pero ¿de dónde viene Balenciaga? Ya no todo el mundo lo sabe, No, claro. créeme que no. Entonces, incluso gente que a día de hoy, por ejemplo, de mi generación millennial, está consumiendo la marca Balenciaga, no sabe quién era Cristóbal Balenciaga. Ya, y tenemos claro. el Museo de Guetaria, que es una maravilla en el País Vasco para poder ir y disfrutarlo y conocer más sobre Cristóbal, ¿no? Eso por una parte, la parte de conocer la cultura de la moda, historia de la moda, estar muy bien documentado y tener además como mucho rigor periodístico y tenerle muchísimo respeto a la profesión. Eso para mí es lo más importante, la rigurosidad y el respeto cuando te pones delante de un micro, delante de una televisión, porque no todo el mundo está capacitado para ponerse delante de una cámara o delante de un micrófono. Claro. O escribiendo, ¿no? Una crónica, por ejemplo. Ya, sí, al final. Con toda tu experiencia, que aún nos hemos dejado cosas, bueno, imagino que tendrás mil historias porque has entrevistado a diseñadores, has estado en desfiles. ¿Qué momento se te queda? ¿De algún momento en especial? ¿Alguna anécdota? Son muchísimos, claro. muchísimos. Yo me acuerdo sobre todo cuando empecé una entrevista muy buena que fue a un creador, a un diseñador parisino, que fue Loren Kapelski. Y entonces, bueno, pues recuerdo que tuve que ir a una escuela de moda, llevamos las cámaras, lo preparamos todo, lo dispusimos. Claro, yo tuve que buscar a alguien porque yo no hablo francés. Claro. Entonces tuvimos que buscar a una persona para que pudiera hacernos la traducción. Bueno, en fin, que fue como una entrevista que parecía como muy caótica de venga, vamos a buscar, vamos a preparar las cámaras, vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo de esta manera, pero luego salió rodado, ¿no? Como la seda, salió genial. Y me llevo ese recuerdo de Loren Kapelski, o sea, luego también recuerdo pues muchísimas entrevistas muy buenas a grandes de la moda, pues a Palomo Spain, valencianos a Jaime Piquer, a Francis, recuerdo todas las coberturas a la Madrid Fashion Week, en fin, hemos hecho Latinoamérica Fashion Week, como te dije, que es súper importante. Entonces recuerdo todo esto, que ha sido como un escalón tras escalón. Era como cada vez una experiencia en positivo. Sí, se te habrán quedado porque, claro, ¿cuántas historias? Muchísimas, muchísimas. Y de entrevistados que, también te digo, teníamos pactada una hora, por ejemplo, y a lo mejor pues no ha podido llegar por X motivo y tener que estirar el programa. Ya, bueno, es que eso al final, claro, cosas del directo también, ¿no? Exactamente, cosas del directo y teníamos que estirarlo porque no teníamos a nadie más. Entonces era como si teníamos una tertulia antes, venga chicas, pues vamos a darle, o una entrevista estirando, porque claro, yo no quiero meter
meter música. Claro. Entonces, Claro, alargar mucho, acortar, dependiendo, ¿no? Teníamos que hacer algo buscando recursos. Claro, el programa siempre es en Claro, directo. claro. Y siempre he trabajado en el directo, entonces en radio. Y bueno, con todas las experiencias que has tenido, ¿tienes algunos futuros futuros proyectos en mente, profesionalmente, personalmente? De momento, a nivel profesional, quiero que mi marca se pueda llegar a consolidar. Todavía acabamos de empezar, o sea, quiere decir que estamos todavía en los inicios. Y bueno, pues luego a nivel, es verdad, profesional, que claro, ya he cumplido el sueño de escribir el libro. Claro. Ya estoy haciendo lo que también me gusta, que es la docencia especializada en moda. Entonces es como que me quedaría siguiendo evolucionando en este camino con mi programa de radio, siguiendo trabajando y bueno, y reivindicando que la moda es cultura y sobre todo que antes es verdad que me has dicho que echas en falta del periodismo, también quizá que los contenidos fueran un poco más profundos, que pueden ser dinámicos y profundos. A la vez, sí, claro. Y no sean tan sumamente superficiales o vulgares y que ciertos a lo mejor programas pues a lo mejor caen en la vulgaridad y es algo que gusta, ¿no? Y yo es algo que me he intentado mantener como muy, muy a raya porque tampoco creo que me sale para poder hacerlo. Depende también, claro. Ni mejor ni peor, es la mía. Claro. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere tirar por la rama de moda? Que lo haga. Por supuesto, o sea, es decir, solo vivimos una vez, luego vas a estar arrepentido de a lo mejor decir, ¿y si me hubiera dedicado? Luego a lo mejor te ves en una agencia de prensa siendo periodista y a lo mejor a los 40 años, 45, 50, da igual los que sean, dices, quiero hacer moda. Y no es que sea tarde porque la moda es verdad que no tiene edad, pero te va a costar mucho más. Sí, bueno, ¿algún aspecto que te hubiera gustado a ti saber antes de empezar? ¿Algún aspecto dentro del mundo de la moda, del periodismo? Habrán tantos también. Hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, quizá, pues, que van a haber momentos donde vas a querer tirar la toalla y vas a decir esto va fuera y yo ya no quiero estar aquí y me voy por otros derroteros porque las cosas se ponen muy difíciles en 12 años, imagínate, si se han puesto difíciles. Pues bueno, sobre todo que decir tranquila, sigue constante, sigue tu camino y ya verás cómo lo consigues. Sobre todo yo creo que también tienes que tener mucha confianza en ti mismo y saber que las cosas sí que se van a poder llegar a realizarse, a conseguirse con muchísimo esfuerzo como hacíamos y seguimos haciendo y siendo muy constantes. Quizá a lo mejor como no querer ser tan impetuosa, tan impulsiva, decir lo quiero ya y como no lo consigo, pues oye. Hacerlo más progresivo y con lo importante es llegar, ¿no? Como una hormiguita. Sí. Pues con esto nos quedamos. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias a ti, Paula. Enhorabuena. Gracias. Y a vosotros, oyentes, nos vemos en el próximo episodio de Periodísticamente Hablando con más historias, con más invitados. Adiós.